Pero, ¿quién logrará domar el caballo de la muerte? ¿Quién tomará las riendas? Desde esta curva del camino apenas distingo el contorno de las cosas. El horizonte es una huella intermitente. Han partido las caravanas y los niños. ¿Quién domará el caballo de la muerte? Acaban de escuchar a Diego Roel, poeta de la provincia de Buenos Aires, que ha sido un ciudadano del mundo, un breve ciudadano del mundo, y ahora está en Neuquén. ¿Es así? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es así. Bueno, primero gracias por aceptar esta invitación. Diego presenta, como habíamos dicho hace un ratito, el nuevo libro Las Intemperies del Mar, este miércoles en Cocina de Cultura a las 20 horas. Y bueno, le había propuesto, digo, si llegabas un ratito antes, unos días antes a Córdoba, si quería pasar por el programa, él aceptó encantado y acá está con nosotros para charlar un poquito de, por ejemplo, cómo llega y cómo te atravesó la poesía. La pregunta, sí, para empezar, despacito. Bueno, es una pregunta que podría contestar de muchas maneras, porque el origen habría que rastrearlo en la infancia, supongo, en lecturas. Yo recuerdo mi abuela me leía mucho, yo era muy chico y tendría 6, 7 años. Y mi abuela me leía algo que yo no entendía, para mí era una música extraña. Me leía la Divina Comedia en la versión de Mitre, y para dormirme pensaba que me aburría, porque evidentemente yo no captaba algo, y la música captaba quizás, pero sí. me fascinaba, y creo que tiene que ver con eso. Y después mis lecturas siguieron en la adolescencia, sobre todo. Mi adolescencia neuquina, porque me mudé a Neuquén, y quizás el desarraigo, venía de otro lugar, hizo que me refugiara en la lectura, y bueno, ahí la cosa se fue profundizando y afianzando, y ya empecé ahí a escribir alguna cosa. Te animaste, digamos. Claro. Sí. ¿De eso queda? ¿Hay algunos poemas dando vueltas de la parte adolescente? En algún cuaderno quedará que guardo, sí. Digo porque, por ejemplo, acá han pasado algunos entrevistados que dicen, no, esto desapareció, no quiero saber nada. Hay otros que lo guardan como el divino tesoro de su vida porque es los primeros pasos. Está como un registro, no tiene valor literario alguno. No los retocarías, por ejemplo. No, para nada. Ahí quedaron. Ahí quedaron. Está bien. Y hablando de retocar, ¿sos mucho de la corrección, por ejemplo? ¿Sos más de lo que sale y unos toquecitos y nada más? ¿O lo dejas macerar un tiempo? Soy un enfermo mental de la corrección. Sí. ¿Por qué? Suena fuerte la expresión, sí. Disculpa. No, está bien. Pero se entiende. Se entiende que claramente es algo... Sí, es patológico, por eso es... A ver, cada libro tiene su proceso y cada libro es distinto. Este surgió de un tirón, o sea, que lo escribí prácticamente en 2 semanas en un viaje, y de alguna manera funciona como una especie de cuaderno de bitácora, ¿sí? Y de diario, es una especie de diario de viaje. Y son, bueno, surgieron esas notas, esos poemas que después, cuando llegué a Argentina, incluso estando ya lo escribí entre Lisboa y Madrid, yo ya iba corrigiendo, ¿sí? Pero el proceso arduo de corrección fue cuando llegué a Argentina, y literalmente estuve
a ver, no fue un proceso tan largo, pero fue un mes, todos los días, yo me levantaba muy temprano, no estaba trabajando en ese momento, estaba de vacaciones, tuve unas largas vacaciones, y prácticamente yo trabajaba entre 10 y 15 horas por día, pero sin parar, en las sucesivas versiones. 10 y a 15 horas, no, está. Sí, no dormía. Entendí ahora la definición ya. Pero entraba como una especie de una frecuencia muy extraña que es difícil de describir. Donde cambia el metabolismo, cambia la percepción de las cosas. Es un estado alterado de conciencia, casi. Después sí, uno necesita ese material que descanse un poco, retomarlo desde otro lugar. Pero bueno, fue un proceso muy, muy rápido, pero de muchísimo trabajo y de mucha corrección. Y todas, o sea, estamos hablando del último libro, que es como por lo que vos me decís, es como el más rápido, si se quiere, o sea, 2 semanas, un mes. Me pasa algo extraño, en realidad en todos los libros yo no escribo todos los días. Ajá. Yo puedo estar mucho tiempo sin escribir, pero cuando escribo es que tengo como una especie de visión general del libro, veo la idea, el concepto y después es solamente plasmarlo, es como que no sé cómo explicarlo, pero yo veo el concepto general del libro, no escribo poemas aislados, ¿sí? Bien. Ya tengo la idea general del libro. Bien. Cuando surge esa inspiración, es siempre dentro de ese cuadro que vos te armaste, digamos. No salís de la inspiración, no se va justamente lo que vos me decís, no hay poemas aislados y no vas a hablar todo relacionado a ciertos temas para no irte de esa estructura, así sería. Claro, tengo una idea y yo me ajusto a esa idea, ¿sí? Obviamente que esa idea después deriva en algo inesperado, ¿no? Por suerte, ¿no? Y ahí viene lo más valioso, a veces aparece ahí. Pero yo digamos que ya sé las coordenadas. Excelente, entonces. Y, por ejemplo, la duración de los otros libros, ¿ha sido así más larga? ¿Ha reposado más tiempo esa estructura, esa poesía igual o...? Depende, yo ahora tengo un libro inédito que vengo trabajando hace ya casi un año, y el proceso fue totalmente distinto, y es como algo mucho más calmo, es como siempre para mí es un trabajo de orfebrería, soy muy, muy meticuloso, pero por ejemplo, esto es como que vino ya vino, después fue pulir, fue retocar, pero de hecho en una semana escribí todos los poemas, ¿sí? Después fue el trabajo, ese mes frenético de sacar lo que sobra, de cotejar distintas versiones, ¿sí? Qué interesante eso también. El trabajo, porque debe ser... por ahí, no, en este caso por ahí no, porque es tu forma de trabajar, digo, así medio en general, sobre todo desde la poesía, no salirte de una estructura debe ser, digo yo, así como en líneas generales, medio complicado. Vos porque ya lo has adoptado, creo, de una manera inconsciente, decir, así trabajo, sale solo y sabés que no te vas a ir. ¿Siempre fue desde lo primero que hiciste, la primera publicación, o lo fuiste adoptando después? No, creo que siempre ya estuvo dado. Siempre después las experiencias son distintas. Hubo los libros anteriores, sobre todo hay una trilogía donde yo trabajo. Es un tema muy específico que implicaba investigación. Entonces hubo un trabajo previo de investigar, ¿sí? Sobre todo yo trabajaba con material un libro que se llama Via Lucis. Trabajo sobre una mística alemana del siglo XI, entonces tenía que ver las cartas que investigar. De hecho había poco material, entonces el material se conseguía en Europa nada más, entonces yo encontraba lo que podía en PDFs, rastreando. Entonces ese trabajo fue muy arduo, pero de investigación, ¿sí? Porque yo lo que hice después fue reversionar las visiones que tenía esta mística alemana del siglo XI, Hildegard von Bingen. Entonces necesitaba hacer ese estudio serio, ¿sí? Si bien es poesía, no estaba haciendo un trabajo académico, pero necesitaba estudiar.
Porque me da como una curiosidad enorme, ¿por qué el siglo XI? ¿Qué es lo qué te llamó la atención que hubo ahí? ¿Un personaje tal vez, una situación en particular? Bueno, pasa algo muy... el siglo XI es fascinante, Sí. pero sobre todo la figura de esta mujer, que es una especie de Leonardo da Vinci de la época, Hildegard von Bingen. Sí. ¿Sí? Ahora es un ícono del feminismo, fue la primer mujer que el Papa la autoriza a dar misa. ¿Sí? En esa época los monasterios femeninos estaban adosados al monasterio principal masculino y dependían de la autoridad del abad. ¿Sí? Ella se rebeló y se fue con sus monjas y lograron construir su propio monasterio. ¿Sí? Te estoy resumiendo, pasó las mil y una, ¿no? Pero me imagino que sí, porque después de una gran resistencia de la autoridad masculina. Sí. El patriarcado. Exacto. Que ahí sí que se hacía sentir, sobre todo claro, en sí, la época. Claro. Así que bueno, fue muy interesante investigarla y después asumir la voz de ella, o sea, feminizar mi discurso, claro. Dejarme atravesar por eso. Así que fue fascinante. ¿Costó eso? Sí, claro, sí. No, ¿Cuánto te llevó en el que vos sentiste, bueno, ahora sí, o lo más cerca, no sé cómo te verás vos en la autocrítica, pero decir, bueno, ahora sí siento que llegué a feminizar mi discurso? ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Pasó algo muy raro. Yo, es muy extraño. Sí. Sentí en mi cuerpo que la había encarnado cuando pasó lo siguiente. Yo, por azar, o casi por azar, el título del libro es Via Lucis, o Via Lucis, sí. Una locución latina. Así como está la tradición del Via Crucis, está la tradición del Via Lucis, o Via Lucis. Sí. Que serían las estaciones de la resurrección. ¿Sí? Cuando Jesús aparece a los apóstoles, en Emaús, etcétera, etcétera. Me gustaba cómo sonaba, ¿sí? Entonces, escribo el libro, se publica, se va a presentar y el poeta que presenta conmigo el libro, Enrique Solinas, que había estudiado bastante a Hildegard von Bingen, por eso yo le dije, quería que presentara el libro. Cuando termina la presentación se me acerca y me felicita. Che, muy bueno el título, además es un lindo homenaje a Hildegard von Bingen. Digo, ¿por qué homenaje? Bueno, el primer libro de Hildegard von Bingen se titula Svicias Domine, que significa Conoce los caminos, ¿sí? En esa época, estamos hablando de los libros que generalmente habían copias de copias, ¿sí? La época de los copistas. Bueno. Una de las copias de ese libro, Svicias Domini, tenía un subtítulo que en las sucesivas copias no se respetó. El subtítulo era Via Lucis, ¿sí? Yo no tenía ese dato, así que yo creo que hubo una especie de transmisión sobrenatural, no sé la explicación racional, pero había una corriente de comunicación con Hildegard von Bingen, ¿sí? Qué bárbaro. Claro, sí, es algo inexplicable. Es inexplicable. Así totalmente. se dio. Bueno, antes de seguir charlando, me gustaría que elijas otro de tus poemas y todo tuyo el micrófono. Les recordamos a los oyentes que estamos con Diego Roel. Acudo a una sintaxis quebrada para decir lo que está oculto y se revela detrás del piar de aquellos pájaros. Esta brisa desvanece las formas que habitó la luz. La noche canta en el día. Hay ecos de lo oscuro en la carne. Toda palabra sobre su lomo lleva el signo y el germen de la muerte. Toda palabra está cubierta de ceniza. Con nosotros Diego Roel,
leyendo algunos de los poemas del libro que va a presentar este miércoles a las 20 horas en Cocina de Culturas. Este libro escrito entre España y Lisboa, qué interesante. Aparte, me quedo pensando, estamos hablando de temas totalmente, o sea, disímiles sería la palabra. Un viaje en tren sería, o no sé si o en tierra o en auto. Desde Lisboa a Madrid. A Madrid. En tren. El paisaje. Maravilloso. Sí. Ahí hay un libro y después algo minucioso y de estudio que te habrá llevado tu tiempo y demás, con esta feminista alemana del siglo XI. Qué bárbaro. Y en otras publicaciones, por ejemplo, ¿a dónde te has metido? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, está esa trilogía, yo llamo trilogía mística, o en realidad es una tetralogía, porque se completa con un libro que estoy corrigiendo ahora, que empezó con Dice Jonás, ¿sí? Donde yo ahí intento encarnar la voz del profeta Jonás, ¿sí? Ahí lo que irrumpe nuevo es la adopción de estas máscaras, ¿sí? Primero Jonás, después es Hildegard von Bingen, y después las voces se multiplican y voy a asumir las voces de los padres y madres del desierto, ¿sí? Siglo IV después de Cristo, una época también muy interesante, ¿sí? Había un emperador, Diocleciano, que perseguía a los cristianos, ¿sí? Los mataba, era la época de las persecuciones. Después viene Constantino y la religión cristiana pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y hay todo un proceso muy interesante de secularización, se organiza la jerarquía eclesiástica, pero hay algunos grupos de cristianos que se rebelan, ¿sí? Y se van al desierto, ¿sí? Porque sentían que de alguna manera la esencia de lo que ellos entendían, que era el mensaje, ¿no? de Cristo, se perdía, ¿sí? Entonces se retiran al desierto y asumen distintas prácticas eremíticas, ¿sí? Son anacoretas, prácticas radicalizadas, ¿no? Generalmente algunos se subían a columnas, los estilitas se hacían encadenar, ¿sí? Y vivían en ayuno, ¿sí? Cada tanto les subían un poco de alimento. Hay muchas leyendas, ¿no? Decían que los pájaros llevaban alimento, los ángeles descendían, bueno. Estaban los estilitas, estaban los dendritas, que eran otro grupo, que eran más hippies, vivían en los huecos de los árboles, ¿sí? Y las mujeres, lo interesante es que las mujeres que se hacían pasar por hombres, se rapaban, se hacían pasar por hombres, se iban a cuevas, ¿sí? Y se hacían emparedar, ¿sí? El ámbito de la cueva tiene que ver con la matriz, ¿no? Con lo femenino también, con una especie de útero. Entonces se iban a cuevas, se escondían en cuevas. ¿Y qué pasa? Obviamente, tiene que ver también con el patriarcado, ¿no? Las mujeres fueron invisibilizadas, se las borró, se las sacó de la historia. Entonces se conocen los casos de los hombres. Y de las mujeres me costó muchísimo encontrar, y yo quería, porque cada poema es el nombre del santo, ¿sí? Y la santa. Entonces yo quería hacer la misma cantidad de poemas de hombres que de mujeres, y se van intercalando, ¿sí? Me imagino el trabajo que habrá sido, sobre todo por la búsqueda. Claro, sí. Algunos datos son falsos, ¿sí? Claro. Hay que inventar también. Sí. Y todo eso, qué bárbaro, hay un estudio, es increíble, por ahí no es tanto de una poesía política, sociopolítica, histórica, hay un trabajo minucioso. Sí, ahí sí hubo un trabajo de cierta erudición porque sí lo exigía el tema. O sea, una cosa fue llevando, tenemos a Jonás entonces, no me sale el nombre. Bialukis, Hildegard von Bingen, los padres y madres del desierto. Sí. Y ahora estoy trabajando en ese libro que está inédito, que se llama Kadosh, que ya es una locura absoluta. ¿Por qué? Y ahí yo tomo cuestiones de la Kabbalah, ¿sí? Entonces trabajo con el alfabeto hebreo, con las letras del alfabeto hebreo. Cada letra tiene un significado esotérico, oculto, entonces hay un desarrollo de eso, ¿sí? Cada poema es una letra del alfabeto, ¿sí? Se titula Aleph, por ejemplo, ¿sí? Bet, que es la segunda letra. Viene el poema y hay una voz a pie de página que dialoga
con el poema y que dialoga con el significado de la letra. Entonces es bien complejo. Es como una voz del coro, ¿sí? Así que estoy trabajando con eso. Perdón, me has dejado como medio eclipsado porque toda esa información y después volcarla nada menos que a la poesía, no a un ensayo académico, no, a la poesía es un trabajo, porque por ahí, a ver, creo que me vas a comprender lo que quiero decir. Viste que la poesía por ahí el común de la gente lo puede tomar, no, pero va a ser poesía eso, no, pero el trabajo creo que es hasta más minucioso que un ensayo académico, porque de última el ensayo académico tiene los datos más duros y demás. Acá que tenés que ir trabajando toda una cuestión, me imagino, todo el tiempo, las horas. Sí. Para el libro... en la poesía tenemos muchos antecedentes, ¿no? Sí. Hellman en el exilio, trabajando con las voces de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, sí. Por ejemplo, para hablar de lo que no se debía hablar, ¿no? Y para denunciar, ¿sí? Fíjate, se fue a dos místicos. Y de la manera en que lo hizo, ¿no? Y cómo logró fusionar su voz con la de ellos. Y es fabuloso. ¿Es uno de tus referentes, Hellman? No, dije Hellman, pero es un poeta que admiro, ¿no? Hay zonas de Hellman que me interesan más que otras. Es un poeta fundamental, pero no está dentro de mis preferidos, quizás. Claro. Sí fue muy importante al principio, cuando yo empecé a escribir, porque tiene que ver con el origen también, porque yo en la escuela, en Neuquén, donde iba, no soportaba la clase de matemática y me escapaba a la biblioteca, y en la biblioteca había 3 libros, que recuerdo, de poesía. Había una antología de Juan Hellman, había un libro de Federico García Lorca, y una antología de la poesía surrealista. Esos 3, ¿sí? Entonces, esos 3 son fundamentales. Entonces, sí, de alguna manera eso me atraviesa. Qué bueno, entonces. Uh-huh. Y que está presente todo eso de alguna manera, sigue. Claro, sí. Y bueno, ya que estamos, ¿quiénes serían tus referentes así hasta ahora? Que vos vuelvas a... Que yo vuelvo siempre. Sí. A ver, no sé, porque hay autores que leo y releo siempre, sí. Pero es todo muy dinámico y va cambiando. Pero el Lorca de Poetas Nueva York, Miguel Ángel Bustos, quizás, y la poesía griega moderna, ¿sí? Fui muy amigo de un traductor de poesía griega moderna, Horacio Castillo. Entonces él me introdujo en ese mundo. Sí, creo que va por ahí la cosa. Esos serían los referentes. Bueno, estimado Diego, muchas gracias por haberte acercado aquí a Restos Diurnos. Todos los éxitos ahora para este miércoles, para la presentación ahí. Sí. Que va a y estar un honor que me presente Elena Aníbali, que es una gran poeta, una super poeta, y de acá de Córdoba. Así que estoy muy contento porque sea ella que me presente. Qué bueno. Bien, Diego Roel, como ya habíamos hablado, esto lo cerrás vos, elegís el poema que vos quieras. Dale. Y muchas gracias. Algo siempre imperceptible cae y golpea sobre mí. Hay una voz que repite en mi cabeza. Las otras islas son la de la Madera, la de Bugio, la del Pilar, y aquellas de suelo rojizo, atravesadas por venas de basalto, la de Tavira, la de los Amores, las salvajes. Sopla el viento y trae barro y arena, transporta la simiente del mar, la del islote plano, la de la resurrección, las desiertas. Algo imperceptible cae y golpea sobre mí. En los obenques, a sotavento, oscilan las últimas banderas.